Hola a todos, bienvenidos. En este video vamos a hablar de esta próxima serie BL, Heart Killer, que se estrenará este 20 de noviembre. Y empezamos con el spoiler para este libro. Probablemente hayas escuchado el dicho de que cuando alguien desaparece a alguien, normalmente no pestañea. Puede que sea cierto, desde que empecé en esta profesión, nunca he pestañeado mientras realizaba mi trabajo. Tal vez sea porque este trabajo requiere una concentración intensa, sobre todo cuando el objetivo es alguien malo. No desaparecemos a cualquiera, solo recibimos órdenes de desaparecer a las personas malas. Pero, ¿qué es negro, qué es blanco, qué es bueno y qué es malo? A veces quería preguntarle a su madre, la madre adoptiva que lo crió, una persona a la que respetaba profundamente y su jefa, como si quisiera decirle, ¿es este el bosque de Shadow o algo así? Quizás cree que es Robin Hood, que es un héroe que toma la justicia por sus manos, que libera al mundo de esas personas malvadas. Había pensado en preguntar, pero nunca lo había dicho en voz alta. Y mientras pensaba, cada músculo de su brazo trabajaba con fuerza, levantándose suavemente como si hubiera hecho esto 100 o incluso 1000 veces. Sus ojos, que casi nunca parpadeaban, se entrecerraron hasta la mitad para fijarse en el centro. No dudes en apretar el armamento. Apaga tu corazón palpitante y deja de prestar atención a todo, aunque te sude las manos. El sudor que se te forme en la frente y las súplicas de misericordia, no las oigas. Aún así, no debes dudar ni siquiera en parpadear por un segundo. Simplemente observa todo en cámara lenta, apunta con cuidado y da al objetivo. Es una muestra de compasión por los fallecidos y acaba con el trabajo rápidamente. Bajo el armamento y parpadeo una vez más, para mirar al cuerpo que está allí sin vida. Empieza a gotear una mancha roja y familiar con un olor metálico, pero nunca llego a acostumbrarme por completo. Suspiro levantando la cabeza para mirar el cielo, donde las estrellas brillan hermosamente, aunque no estaba de humor para admirarlas. Bisonte, ¿qué te pasa? Te tomó mucho tiempo antes de darle al objetivo. Bison mira de reojo a quien le había preguntado, su compañero. Habían trabajado en equipo durante muchos años. Sacudió la cabeza ligeramente en respuesta, antes de hablar. Nada, estoy un poco harto de esta vida. ¿Cómo podremos dejar de ser las personas que somos, Fadel? Ya no quiero hacer esto. Luego saca un cigarrillo y lo enciende, usándolo para relajarse un poco, después de tanta adrenalina. Su compañero Fadel, a quien su madre le dijo que viera como un hermano mayor, no responde. Solo se concentra intensamente en destruir evidencias. Ese es su trabajo de todos modos. ¿Qué es lo que estás diciendo? No lo sé. Simplemente ya no quiero hacerlo más. Estoy cansado de esto. Madre no va a dejar que renuncies tan fácilmente. Lo sé. Bison sigue concentrado en lo que hace. Observa la espalda de su hermano mayor, mientras hace su trabajo. No había necesidad de estar encima de Fadel. Sabe que Fadel hace todo siempre, como lo indica su madre. Pero esa personalidad quisquillosa parecía pertenecer solo a Fadel. Era un chico guapo. Entonces, ¿qué le dirás al terapeuta? ¿Que estás cansado de desaparecer a las personas? ¿Que ya desapareciste a muchos? ¿Puedes intentar decir algo un poco más inteligente? Sí, señor, si no puedo abrirme un terapeuta, es una pérdida de tiempo. Fadel mira fijamente a su hermano menor. No estaba seguro de si era porque sus padres y madres eran diferentes, pero sus personalidades no podían ser más opuestas. A Bison le gusta divagar, a veces incluso charlar de forma molesta, antes de enfrentarse a un objetivo. Fadel, por otro lado, se reserva sus palabras. ¿Se van juntos? No, mi parte ya está hecha. El resto es tuyo. Entonces, ¿a dónde vas? Un lugar donde mi corazón pueda descansar, pensó. Tú también deberías tomarte un descanso, Fadel. Tu vida no tiene por qué ser tan rutinaria. Fadel no se inmutó ante las críticas. Está bien, nos vemos en casa. Bison se dio la vuelta y se alejó. Soñaba con ser algún día libre, con no tener que desaparecer a las personas y no tener que esconderse. Y casi me olvidaba. Él quería un novio y un gato. Ese era su sueño.
En los próximos videos continuaremos con el spoiler de esta serie BL, Heart Killer. Recordemos que se estrenará el próximo 20 de noviembre. Cuídense mucho, suscríbase al canal, bye.